Hoy la tenemos a Nadia Melero con nosotros. Nadia es profesora asociada en cereales e investigadora independiente del CONICET independiente del CONICET. Es miembro reciente del FEBA y es el primer seminario que trabajamos. Gracias a los organizadores y al instituto por la invitación al seminario. Y si bien mi permanencia en la facultad como docente es de vieja data, mi incorporación al instituto IFEBA es reciente. Entonces me pareció una buena oportunidad aprovechar el seminario del día de hoy para contar brevemente algunos aspectos sobre los cuales estuve trabajando a lo largo de estos años y hacer mención a en qué estoy trabajando hoy día. Mi lugar de trabajo es IFEBA y la Cátedra de Cerealicultura aquí en la facultad. Y en particular, mi área de trabajo es cuestiones ligadas a los cultivos de grano. Los cultivos de grano, cuando hacemos referencia a ello, estamos haciendo hincapié en especies vegetales en las cuales su órgano de cosecha es el grano, y hablamos en particular de especies anuales, en las que para llegar al evento de cosecha, donde estamos cosechando los granos, al momento de madurez comercial, debemos arrancar nuestro ciclo de vida del cultivo con la siembra e ir atravesando distintos estados fenológicos, entre los cuales se destaca la antesis o floración como un estado fenológico clave en la vida de estos cultivos de granos. Dependiendo de la especie, podemos ir desglosando estas grandes etapas preantesis o posantesis en distintos eventos o fases. Si hacemos mención en particular al cultivo de trigo, algunos eventos fenológicos que atraviesa el cultivo son la emergencia, la iniciación del macollaje, la iniciación de la encañazón. Atraviesa el momento en el cual se despliega la última hoja del cultivo, la hoja bandera, alcanza luego un estado que se conoce como vaina engrosada, que es previo al estado de espigazón, el primer estadio en el cual vemos externamente a la espiga del cultivo. Alcanzamos la antesis, comienza luego el inicio del periodo de llenado de los granos, hasta que se alcanza la madurez fisiológica y allí en adelante llegamos a la cosecha. Durante esta etapa, que abarca desde antesis hasta madurez, tenemos lo que es la acumulación de biomasa en los granos, que son nuestro objeto de estudio y que son el por qué estamos realizando trigo, por ejemplo, como especie cultivada. Esta acumulación de biomasa en los granos sigue una forma sigmoidea, como cualquier órgano en crecimiento, y tiene lugar durante el periodo de llenado de los granos. En el seminario de hoy me voy a centrar en algunos aspectos que hicieron lugar en lo que es mi historia de vida dentro del área de investigación que he emprendido, y voy a hacer referencia a 3 puntos. Por un lado, ¿qué rol juegan condiciones de preantesis en la definición del peso de los granos? Algunos aspectos referidos al evento de postantesis, de aquí en adelante. Voy a hacer mención a algunas cuestiones relacionadas con el rol del mejoramiento genético en la definición del peso del grano para finalmente estar cerrando el seminario. El nivel de organización que vamos a estar abordando a lo largo del seminario
cultivo, con a veces menciones a la escala de individuo o de órgano. Y las especies en particular con las cuales voy a estar trabajando a modo de ejemplo en el seminario son trigo, cebada y maíz. 3 especies de cereal. Entonces arrancamos con el primer punto y el primer punto viene a colación teniendo en cuenta que tradicionalmente en los cultivos de granos las variaciones en rendimiento están dadas por variaciones en el número de granos logrados por metro cuadrado. Si un cultivo de grano rinde mucho, es sinónimo de decir que se estableció un alto número de granos por metro cuadrado. Sin embargo, el peso del grano es el componente que termina definiendo cuántos son los kilos de granos que estamos cosechando por unidad de superficie. Esa definición del número de granos, uno de los componentes numéricos del rendimiento, y del peso del grano, el otro componente numérico del rendimiento, ha sido tradicionalmente tratada como compartimentos temporales estancos en lo que es el análisis de la fisiología de la generación del rendimiento en los cultivos de granos. Tradicionalmente se habló de que la definición del número de granos, el componente que explica en mayor medida las variaciones en rendimiento, tiene lugar previo a antesis y particularmente durante el periodo que está ahí alrededor de la antesis. Mientras que temporalmente, tradicionalmente siempre se hizo hincapié en que la definición del peso del grano tiene lugar de antesis en adelante. Veamos ahora estos datos en los cuales vamos a abordar qué es lo que ocurre con cuestiones ligadas al momento de preantesis y la definición del peso del grano. En estos paneles de la izquierda, lo que se muestra es el peso final del grano de 4 cultivares de trigo en función de la temperatura media del periodo que abarca desde antesis hasta madurez fisiológica. Este fue el primer trabajo en el cual yo, como tesista de grado, bajo la dirección de Daniel Caterini, me aproximé a lo que es la fisiología de cultivos de granos, más allá de los resultados, como un aspecto especial hacia el trabajo. Lo que se observa es que aumentos en la temperatura tienden a reducir el peso del grano de trigo, con una temperatura que maximiza el peso del grano, lo que muestran estos resultados más otros trabajos publicados en ese momento, con temperaturas de alrededor de 15 a 20 grados, son las temperaturas que maximizan el peso del grano en el cultivo de trigo. Sin embargo, había evidencias previas en ese momento provenientes de un trabajo de Warlock, a quien pertenecen los datos correspondientes a estos 4 paneles inferiores, en el que cuestiones ligadas al momento de pre-antesis, una etapa que hasta ese entonces no se tomaba como una etapa ligada a la definición del peso del grano, podía sin embargo sí estar teniendo un impacto en cuántos eran los miligramos finales que íbamos a tener en ese grano. Estos 4 paneles de la derecha muestran ahora para estos mismos granos cuál fue su peso cuando sumamos dentro de ese periodo de análisis de cuál es el rol de la temperatura que define el peso del grano a la etapa inmediatamente previa antesis. Aquí estamos contemplando las temperaturas que van desde el estado de gota, en
el trigo, un periodo de alrededor de 15 días previos a la antesis, hasta la madurez fisiológica. Lo que se observa son dos cosas. Una es que los ajustes tienden a mejorar respecto a cuando solo se consideraron las temperaturas del periodo de llenado de los granos. Y mejora a su vez la dispersión de esos puntos, ¿no? Los rangos y los distintos rangos de temperatura que exploramos. Esto era como un indicador de que lo que está ocurriendo en preantesis sí tendría algo que ver con la definición del peso del grano. Y vale la pena entonces recordar qué es un grano, ¿no? ¿Qué es un grano de trigo? En un grano de trigo podemos destacar tres grandes componentes. Uno es el pericarpo, la cubierta exterior del grano. Luego tenemos su endosperma, lo que sería el corazón del grano, y el embrión. El pericarpo es un tejido materno que deriva de lo que es los carpelos u ovalos, el órgano femenino presente en esa flor de trigo. Esta es una foto de un carpelo y el análisis que se hizo fue teniendo en cuenta este concepto de que algo de preantesis estaba haciendo ruido en la definición del peso del grano, contemplar qué es lo que estaba ocurriendo con el peso de los carpelos, los órganos que van a conformar el continente del futuro grano, sobre la definición de ese grano. En estas dos figuras, lo que se muestra es para estos dos cultivares, qué es lo que ocurrió con el peso del grano en función del peso de los carpelos al momento de antesis. Estas variaciones en el peso de los carpelos estuvieron dadas por dos factores. Por un lado, variaciones en la temperatura, donde artificialmente se incrementó la temperatura del periodo que va desde vaina engrosada hasta antesis, y variaciones a su vez dadas por cuál es el grano que fue considerado en el análisis. Dentro de lo que es una espiga de trigo hay variaciones en el peso del grano en función de dónde están alojados esos granos dentro de la espiga. Lo que se observó es, en línea con estos resultados, es que si los símbolos blancos son el aumento de temperatura y los negros la situación control con la temperatura ambiente, ante aumentos en la temperatura de 4 grados respecto a la condición ambiente, siempre hubo una disminución en el peso de los carpelos y eso se reflejó en una disminución en el peso del futuro grano. Hay a su vez esas variaciones que mencionaba relacionadas a cuál era la posición del grano que estábamos contemplando. Pero lo cierto es que caídas en el peso de los carpelos por debajo de 1 miligramo, siempre lo que estaban provocando era una disminución en el peso final de esos granos. Entonces, esto permitió llegar a dos conclusiones. Una es que el tamaño de los carpelos, el futuro continente del grano, influye sobre el peso potencial de ese grano. Había un trabajo previo de cebada después del 83 y estos resultados permitieron avanzar sobre las cuestiones ligadas al peso del grano en trigo. Y el otro aspecto es que las condiciones ambientales, inmediatamente previas al momento de antesis,
algo que hasta entonces no era contemplado, condicionan el peso final de ese grano. Más allá del impacto que van a tener esas temperaturas, variaciones en la temperatura durante la etapa de post-antesis, ¿sí? Algo que era ya conocido. El otro aspecto, si avanzamos en el ciclo del cultivo, al que voy a hacer mención, son cuestiones ligadas a qué es lo que ocurre en post-antesis con la definición del peso del grano. Y cuando hablamos de post-antesis, hay ya trabajos que siempre tomaron como al factor ambiental modulador de las variaciones en el peso del grano número 1 a la temperatura. Aquí trabajamos en lo que fue la tesis doctoral de Nicolás Ciancio con Gustavo Stricker y Daniel Miralles, formando también parte del equipo de trabajo. Qué placer haber trabajado con ellos y que se trabaja bien el ruido de la conocer. Trabajamos con 6 cultivares de trigo y 6 cultivares de cebada y contemplando un estrés que no había sido estudiado hasta ese momento en lo que hace a trigo y cebada y cuestiones ligadas al peso del grano, como es el estrés por anegamiento. Fueron las plantas sometidas a un estrés por anegamiento previo al momento de antesis. Y se trabajó en 2 condiciones, una siembra temprana, ejemplificada como E1, y una siembra tardía, ejemplificada como E2. Para contextualizar los resultados referidos a peso del grano, primero veamos qué es lo que ocurrió con el rendimiento, analizado aquí en términos relativos, rendimiento por planta, de la condición de anegamiento respecto a la condición control. Los símbolos negros corresponden al ensayo de la siembra temprana, los símbolos blancos corresponden a los resultados de la siembra tardía. Y las distintas formas de los símbolos son distintos cultivares. Lo primero a ver es que si nuestro rendimiento fuera de 1, significa que el rendimiento de la condición de anegado fue igual a la condición control. Todos nuestros puntos están por debajo de eso. Eso lo que nos está indicando nos representa que siempre el anegamiento le pegó fuerte al rendimiento. Y le pegó más fuerte aún en la siembra tardía que en la siembra temprana, tanto en trigo como en cebada. Lo segundo a ver en esta figura es que tradicionalmente mencioné las variaciones en rendimiento en cultivos como trigo, en cultivos como cebada, siempre están asociadas a qué es lo que ocurre con el peso del grano, con el número de granos, perdón. Sin embargo, aquí lo que se observa es que no podíamos generar una respuesta única de qué es lo que ocurrió con el rendimiento en función del número de granos logrados por planta, relativizado también la situación de anegamiento respecto a la situación control. Estas diferencias estuvieron dadas por qué es lo que ocurrió con el peso de los granos. Es decir, que en esta condición, gran parte de las diferencias en rendimiento logradas fueron adjudicadas
con caídas en el peso del grano que fueron desde un 40% hasta un 80%, dependiendo del tipo de siembra. No, por ahí se activó esa pantalla. Ahí está, perdón. En función de cuál fue la siembra temprana o tardía y cuál fue a su vez la especie con la cual estuvimos trabajando. Pero lo cierto es que tanto en trigo como en cebada hubo un impacto fuerte y marcado de ese evento de anegamiento sobre el peso del grano. Y uno entonces se podría preguntar, bueno, ¿qué es lo que está detrás de eso? Una particularidad del estrés por anegamiento es lo que podemos de alguna forma sacar a través de estas figuras, en la que se muestra el peso del grano en función de la tasa de crecimiento relativa durante el evento de anegamiento en el panel de la izquierda o durante el periodo post-anegamiento. Se removió el estrés en antesis, esto es la tasa de crecimiento relativa una vez que se removió ese estrés por anegamiento. Lo que podemos ver es que los órdenes de magnitud son diferentes entre uno y otro. El golpe fuerte del estrés por anegamiento sobre el crecimiento viene con posterioridad a la remoción de ese estrés, más que durante el evento en el cual está teniendo lugar ese anegamiento. Lo segundo que podemos concluir es que los triángulos corresponden a trigo, los círculos corresponden a cebada, la situación control son los símbolos negros, la situación con anegamiento son los símbolos blancos, y lo que vemos es que tanto la tasa de crecimiento durante el evento de anegamiento como post-anegamiento, una variable que permitió entender parte de las variaciones en el peso del grano, siempre logrando cebada mayores pesos de grano que trigo, algo que es una característica intrínseca a ambas especies. Y el parte del afán era, bueno, tratar de entender, de explicar por dónde pasaban esas variaciones en el peso de los granos. Y en un trabajo realizado por Daniela Becherán, aquí presente, lo que analizó en dos de esos materiales que conformaron los resultados previos y con el mismo estrés por anegamiento en preantesis, ¿qué es lo que pasó con el peso del grano en función de la radiación interceptada por el cultivo durante posantesis? Ese evento de anegamiento lo que genera es una caída en el área foliar verde del cultivo, y lo que vemos es que cambia ahora la simbología, tenemos encuadrado a los trigos, en círculos a las cebadas y en negro los controles y en anegado los símbolos blancos. Lo que vemos es que caídas en la radiación interceptada por el cultivo
por debajo de alrededor de 180 megajoules por metro cuadrado, generaron disminuciones en el peso de los granos, correspondiendo estas caídas particularmente a las condiciones de anegamiento. Y de aquí una conclusión que uno podría sacar es, durante el periodo de posantesis, esa caída en el peso de los granos estuvo asociada a una limitación por fuente durante el llenado. Eso lo que nos está indicando es que la provisión de fotoasimilados actuales para el llenado de esos granos no era suficiente. Y una estrategia experimental que se utiliza para chequear eso es manipular artificialmente la magnitud de la fuente disponible para cada grano, con una serie de supuestos detrás. Y la forma simple de hacer eso en un cultivo de trigo con plantas que están creciendo en un stand de cultivo, con muchas espigas dando vuelta, es tomar una espiga de trigo y desespiguillarla en una proporción dada. Si tenemos una espiga de trigo, sus espiguillas, sus granos se alojan en espiguillas dispuestas longitudinalmente a lo largo del raquis. Bueno, una estrategia es remover las espiguillas correspondientes a un lado del raquis. Entonces, la cantidad de granos potenciales que tenemos, ya está definido el número de granos, ¿sí? La cantidad de granos que dejamos en esa espiguilla corresponde a la mitad respecto a una espiga entera que podemos denominar. Aquí lo que muestran estos resultados es el cambio relativo en el peso de un grano correspondiente a una espiga que fue desespiguillada longitudinalmente al 50% respecto al peso del grano de una espiga entera. Para trigo y para cebada, en función del peso del grano, el momento de madurez para la espiga, para un grano correspondiente a la espiga entera. Los distintos símbolos corresponden a la condición de anegamiento o control y a las distintas posiciones de granos dentro de la espiga y dentro a su vez de las distintas espigas que hay en una planta, ¿sí? Diferenciando entre espigas provenientes del vástago principal o espigas provenientes de macollos. Lo que se observó es que tanto en trigo como en cebada, a medida que estamos considerando granos de menor peso, ese aumento en el peso por incrementar la fuente para los granos tendió a ser más marcado. Estas posiciones de granos, estas condiciones de granos, correspondieron en general a granos de las condiciones anegadas. Es decir que esto sería como un indicador de que, producto de ese estrés por anegamiento, sí hubo una limitación por fuente al llenado de los granos, más allá de la limitación que puede haber habido a la definición potencial del peso del grano por haber estado impactando sobre esos carpelos que se estaban formando en preantesis.
Los resultados, Daniela, los invito luego a que vayan al trabajo, analiza otras cuestiones, ¿sí? Como es la remoción de carbohidratos solubles desde el tallo y demás. Yo ahora simplemente muestro esta figura para dejar planteado el tema. Y para dejar planteado el tema, teniendo en cuenta un trabajo de hace ya 20 años atrás, realizado por Borrás, Otegui y Schlaffer, en el que mostraban para el cultivo de trigo cómo son las variaciones en el peso del grano ante modificaciones en la cantidad de asimilados disponibles por grano. Este peso del grano en el análisis está relativizado. 0 es un peso de grano que no sufre cambios ante modificaciones en la cantidad de asimilados por grano durante el periodo de llenado. Y estas modificaciones en la disponibilidad de asimilados estuvieron dadas por tratamientos en general manipulativos como el que acabo de describir. Nos estaríamos moviendo de 0 hacia valores superiores con tratamientos, por ejemplo, de desespilillado, como el que acabo de describir, y de 0 hacia valores negativos. Y desde 0 a valores negativos cuando estamos hablando de tratamientos, por ejemplo, de deshojado, que es una estrategia común para disminuir la cantidad de fuente disponible por grano. Y lo cierto es que en el trigo no suele haber cambios marcados en el peso del grano, es un carácter bastante conservativo. Esto siempre con variaciones relacionadas a cambios, en definitiva, en la cantidad de megajoules que están siendo interceptados por grano, pero en cultivos que están creciendo en condiciones potenciales, ¿sí? En un cultivo en el cual la removilización, por ejemplo, de asimilados sí está teniendo lugar, ¿sí? Algo que en esta condición está restringido. Y en relación a posantesis, el otro concepto que quisiera mencionar es el siguiente. Tomando ahora como ejemplo un trabajo que desarrollamos en el cultivo de maíz, donde el maíz, si se toma ese mismo análisis de qué ocurre con el peso del grano en función de cambios en la disponibilidad de asimilados, lo que vemos es que aumentos en la disponibilidad de asimilados poco impactan en el peso del grano, pero sí restricciones en las fuentes tienden a disminuir el peso del grano. Pero durante el periodo de llenado, además de la acumulación de biomasa en el grano, ocurre otro gran proceso, que es la senescencia foliar. Entonces la pregunta que surgió es, bueno, ante variaciones en la relación fuente-destino, ¿qué es lo que ocurre con las hojas? ¿Qué es lo que ocurre con el funcionamiento de esas hojas? Para eso se realizaron tratamientos en los cuales se modificó la relación fuente-destino durante el periodo de llenado, generando, impidiendo la polinización, removiendo granos a lo largo de la espiga, removiendo la espiga en distintos momentos del llenado, o removiendo hojas, algunas hojas. Y la pregunta fue, bueno, ¿qué es lo que ocurre con la dinámica foliar ahora en el llenado? ¿Sí? Con la otra pata de la mesa. Si tomamos una hoja y analizamos el área foliar verde de esa hoja en función
tiempo térmico desde floración femenina, bueno, todas las hojas presentan una dinámica bilineal en la cual mantienen su área foliar inicial hasta que se desencadena el proceso de senescencia. Podemos entonces caracterizar esta primer pendiente inicial de pérdida de área foliar, una segunda pendiente y un punto de quiebre. Y ante modificaciones en la relación fuente-destino, lo que se observó es que si consideramos aquí el área esta foliar relativizada al momento de antesis en función del tiempo térmico desde antesis, es esta misma figura, la línea continua representaría una situación control. Lo que vemos es que restricciones en el número de granos que estuvieron dadas por evitar la polinización, remover la espiga o cambiar la cantidad de granos logrados, no hicieron gran impacto sobre la dinámica foliar. Sí, restricciones en el área foliar, remover hojas, lo que generaron es que tendió a anticiparse el momento en el cual se desencadenaba esta fase marcada de senescencia foliar. Esa respuesta, de todas formas, fue variable de acuerdo a la condición ambiente. Podemos ejemplificarlo a través de una respuesta general en la cual sí consideramos qué es lo que ocurrió con la duración del área foliar verde. La duración del área foliar verde está representada por la integral del área bajo esta curva en función del cambio relativo en la relación fuente-destino, donde este cambio relativo en la relación fuente-destino, la condición 0 sería una condición control, valores positivos, lo que nos estarían indicando son qué es lo que ocurrió con la duración del área foliar cuando estuvimos restringiendo la cantidad de granos establecidos con planta, y valores negativos es qué es lo que ocurrió con la duración del área foliar de las hojas remanentes cuando modificamos esa relación fuente-destino. Y lo que vemos es que la respuesta, la línea 1,1, lo que nos indicaría es que ante un cambio en la relación fuente-destino, el cambio en la duración del área foliar fue de la misma magnitud. La línea de 0 nos indicaría que no pasó nada con el área foliar. Lo que nos muestran los resultados es que con aumentos en la magnitud de la fuente disponible por grano, bueno, con el área foliar no pasa nada, pero sí tiende a disminuir y particularmente en condiciones ambientales restrictivas se acelera ese proceso de senescencia cuando tenemos pérdida de área foliar, una restricción en la fuente de fotosilicados. Esta respuesta, si uno recopila datos de la bibliografía, y es muy dependiente del cultivar, del híbrido con el cual se está trabajando. Eso es algo interesante de maíz, ¿no? El caso del híbrido es maíz. Y en relación a en qué estamos hoy con respecto a esto, bueno, estamos viendo qué es lo que ocurre también con el nitrógeno en los granos. Realizando así tratamientos manipulativos en la relación fuente-destino para ver qué es lo que ocurre con el área foliar, con el peso del grano y con lo que viene después. ¿Para qué utilizamos a ese grano? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con cuestiones ligadas a la calidad de los granos y su capacidad de panificar dentro de lo que es la tesis de Miguel Fernández, de doctorado? Y la última mención breve es, como resumen de esto, es que durante el periodo de llenado de los granos ocurren tres procesos
claves: la acumulación de biomasa, la acumulación de los componentes que le otorgan valor alimenticio a los granos y la senescencia foliar. Y bueno, el juego entre estas tres cosas es lo que define lo que estamos cosechando. Y última mención simple, para sacar a colación un seminario que presentó hace pocas semanas atrás Karina Ibáñez en este mismo sitio, dentro de lo que es el marco de su tesis doctoral, en el que ella está evaluando qué es lo que ocurre con el rendimiento en el cultivo de cebada para cultivares antiguos y modernos. En el trabajo que realizamos en su momento, los modernos iban hasta el 2000. Karina está continuando ese trabajo de allí en adelante, viendo qué es lo que ocurre con el rendimiento potencial, con la particularidad de que en cebada es bajo el número de cultivares que hay en juego en el mercado. Y eso hace que, si uno toma datos locales o datos de otros sitios, hay un fuerte correlato entre lo que son las variaciones en el rendimiento potencial de los cultivares por recambio de materiales producto del mejoramiento genético, lo que son las variaciones en los rendimientos logrados a campo. Y esas variaciones en el rendimiento están dadas por el número de granos. Este es el cultivar del 44 y a medida que vamos avanzando hacia la derecha son los materiales más modernos que en ese momento iban hasta el 2000. Y lo que pasó con el peso del grano, en resumidas cuentas, podemos decir que es nada. En trigo ha habido una tendencia a que, producto del mejoramiento genético, trigo como el hermano mayor de cebada, es el quien uno analiza la fisiología de cebada, siempre teniendo en mente qué es lo que ha ocurrido con trigo. En trigo, producto del mejoramiento genético, ha habido una caída o un sostenimiento, dependiendo de cuál es el periodo temporal que contempla, en lo que es el peso de los granos. En cebada se mantuvo. Se mantuvo por aspectos, los remito al seminario que dio Roberto Benech tiempo atrás, se mantuvo asociada al impacto que tiene el peso del grano como una variable que la industria considera para aceptar o no una partida de granos de cebada. Estas variaciones en el número de granos se explicaron en parte por la cantidad de primordios de flores diferenciados a lo largo de las espigas de cebada. Los materiales del 2000 presentaban mayor cantidad de flores diferenciadas que un material del 44, el primer cultivar de cebada que se liberó en Argentina. Y un ejemplo del rol del peso del grano sobre una variable industrial es cómo el peso del grano condiciona el porcentaje de zaranda o split. La industria solo acepta partidas de granos que tengan un porcentaje de zaranda de por lo menos el 85%. Y eso solo se logra con peso de grano de por lo menos 41 miligramos. En el día de hoy están Julián Comacchio estudiando cuestiones relacionadas con el desarrollo del cultivo, y en el seminario que ya mostró semanas atrás Karina Ibáñez en este mismo espacio, cuestiones relacionadas con qué es lo que ocurre con el peso del grano y ante variaciones en la condición ambiental. Entonces podemos decir que la tasa de progreso genético de cebada cervecera en Argentina aumentó de manera sostenida a partir de 1970, con un orden de magnitud variable en función de la disponibilidad de recursos, eso no se entiende,
hoy está realizando Julián Comacchio y Karina Imanes, y que ese aumento del rendimiento fue logrado mediante aumentos en el número de granos sin comprometer qué es lo que está ocurriendo con el peso de los granos. Y como cierre, entonces, decidí hoy centrarme en un aspecto porque me permitía barrer temporalmente mi trayectoria desde que comencé hasta ahora, y porque es un tema, la definición del peso del grano, que ha quedado a lo largo de los años relegado respecto a lo que es la definición del número de granos, y más relegado aún ha quedado a lo largo de los años qué es lo que ocurre con la composición de ese grano, la calidad de esos granos, pese a que ese peso de grano y su composición define el rendimiento y define el por qué sembramos trigo, cebada, maíz o el cultivo de grano mejor. Y en esta definición del peso del grano hay surge de la conjunción de tres grandes factores. Por un lado, qué es lo que ocurre en preantesis, algo que ya no podemos dejar de ver, qué es lo que ocurre en postantesis y cómo eso está regulado por la interacción entre el genotipo y el ambiente. Brevemente, esto era lo que tenía para contarles y agradecerles por el espacio. No, por ahí está, me parece valioso quizás lo que estamos haciendo hoy día, que hoy simplemente decidí centrarme en, era como una carta de presentación, porque siempre se hace también hincapié en la interacción entre los distintos miembros que conforman el instituto, entonces está bueno saber qué es lo que hace cada uno, qué es lo que no hace cada uno, porque qué es lo que no hace uno es lo que da pie a la interacción con otro. Entonces eso me parecía valioso. ¿Sí? No, yo me quedé con un resultado que no lo conocía. Te quería preguntar, por el último, ¿no? Mostraste la caída, el efecto del anegamiento, Sí. que mostrabas la interacción con la fecha de siembra, y mostrabas que en la segunda fecha de siembra el efecto era mayor. Y bueno, yo me preguntaba por qué, porque la idea de eso. Estamos aquí en el auditorio de Mor, todos los lugares. No te he oído. Pero en general hay dos cuestiones. Una es cuanto mayor es la temperatura, mayor es la condición ambiente referida al déficit de presión de vapor, más negativo es el impacto del anegamiento sobre la variable que estemos considerando. Y lo segundo es que en la fecha de siembra temprana, la estructura foliar y la magnitud del canopeo que tenemos en ese cultivo es mayor que en una siembra tardía. Y los resultados que vimos es que cuanto mayor es la proporción de área foliar verde, mayor es la proporción de área transpirativa en ese sistema respecto a lo que es el sistema de raíces, más impacta el anegamiento. Es como que hay como un desbalance. Cuanto mayor es ese desbalance, digamos, entre la magnitud del área foliar y la magnitud del sistema de raíces,
mayor va a ser la pérdida de rendimiento. De hecho, eso nos tiró abajo una hipótesis que formó parte del trabajo de la tesis doctoral de la Comuna de San Celedonio, en la que se trabajó con distintos niveles de disponibilidad de nitrógeno para el cultivo. Y dijimos, bueno, con altos niveles de disponibilidad de nitrógeno vamos a estar logrando mitigar el efecto negativo del anegamiento. Y lo que hicimos fue profundizar. Lo profundizamos porque ese cultivo con alta disponibilidad de nitrógeno lo que tenía era un gran desarrollo foliar y fue como darle un masazo. Gaby, me encantó el seminario, que integraste un montón de cosas y pude ver un poco más la trayectoria y la diferencia entre distintos estudios. Fue clarísimo, solo que quizás yo no entendí o no lo dijiste. En algún momento marcaste la senescencia de las hojas a medida que se llenaban de grano y después empezaste a contar eso del proteíno con sacar estudios. No hicieron nada como para cambiar la senescencia o tratar de ver si manipularon la senescencia de esas hojas y eso cambiaba. No, lo único que hicimos fue remover hojas, pero no sombreamos, por ejemplo, podríamos haber sombreado una hoja. Claro. Eso no se hizo. Siempre está relacionado la relación con sacar espillas con eso de... Claro, sacar espillas sería aumentar la fuente. Lo que hicimos es, en maíz, removimos todas las hojas ubicadas la espiga. El maíz está posicionada lateralmente en esta planta, en una posición intermedia, podemos decir, de la planta. Lo que hicimos fue remover todas las hojas ubicadas desde la espiga hacia la posición apical, hacia la panoja, excepto la hoja en la cual está inserta la espiga, una hoja intermedia y la hoja última, ¿sí? Para tener 3 hojas de referencia sobre las cuales medir. ¿Sí? ¿Qué medimos? Bueno, medimos la dinámica del área foliar de esas hojas. Medimos a su vez otras 2 variables que no las presenté aquí, que fue el SPAD de las hojas como un indicador de intensidad de verdor de esas hojas y la fotosíntesis foliar. ¿Qué es lo que ocurrió con el SPAD? Bueno, que se mide en la porción de hoja verde remanente, la porción de hoja que no se neció. Es algo parecido a lo que mostré para dinámica de área foliar verde, y con fotosíntesis no pasó algo muy claro, digamos. Hubo variaciones, pero no podría definir, no pudimos concluir exactamente una tendencia, fue bastante conservativa, digamos, como variable. Sí, yo tenía una curiosidad, una duda, en la que vos mostrabas creo saber la respuesta, pero por si estoy pensando bien. En la que vos mostrabas el efecto de los carteros con calentamiento de la época prehistórica, más o menos, en tu trabajo. Sí, entre cuando estaba dinastía. Claro, y Dallas, las dos. En esa de los carperos, viste que tenés 2 genotipos vos ahí. Sí. Bueno, el efecto del fenotipo sería alguna diferencia en lo que es o la tasa o la duración del llenado efectivo. Porque estaba el efecto de los carperos y nos quedaba esa no, que era de la derecha, el INTA y el ONGU. Que para el mismo peso del carpero, vos tuvieras un distinto peso final de entre los genotipos. Es como que ahí hay algo que falta explicar para que cierre toda la historia, ¿no? Exacto. Claro. O sea, si bien es cierto que ese valor por debajo de 1 es el que afecta, para uno pesa 75 y otro 40. Y si no hacía el valor relativo, capaz que te daba lo mismo. Pero, claro, si relativizaba, capaz que era un solo modelo. Pero, ¿cuál sería sí, no, hay diferencias en el peso potencial de esos granos. Que no vienen dados por el carpelo. Que no vienen dados por el carpelo. Que esta fue la línea de trabajo que continuó Daniel Calderini en Chile. Sí. ¿Y cómo sería la historia? ¿Cómo termina explicando esto?
no estas diferencias genotípicas como tales, pero lo que analiza genotípicamente son variaciones en la extensibilidad global. No, de la pared celular de la pared celular del pericarpo. Claro, eso. Asociado a las expansiones. Claro, es eso. Eso era lo que faltaba. Bien, gracias. Pero esa es una línea en la cual. No. Quería entender cómo terminaba. Y de curiosidad, eso puede estar ligado al tamaño del óvulo. Por eso. No, con las expansinas lo que he visto en general es con lo que viene después, digamos. Aquí el tamaño de estos carpelos que sí difiere entre genotipos, ¿sí? Por ejemplo en este nunca se alcanzaron pesos de carpelos en un medio Para uno, pero sí en ambos, y lo que se ve es como que más de uno, aumentos en el peso de los carpelos mayores a 1, si hay variaciones, ya no es esa la limitante al peso de cada y eso está. Capaz que como relativo que va a haber una función ahí. Habrá que probarlo. Y sumando otros, ¿no? Porque hay otros. Este análisis sobre el peso de los carpelos, había un trabajo previo en ese momento de Cebada, del 83, y había como un indicio en otro trabajo de Lorium, en Ray Glass. ¿Sí? Y luego vinieron estos de tres. Eso es famoso, que le digo. Eso. Gracias, Luis. Bueno.